4 españoles figuran entre los desaparecidos tras la devastadora riada que ha golpeado Nepal y el Tíbet provocada por el colapso de un glaciar. Las autoridades nepalíes contabilizan al menos 162 muertos y cientos de desaparecidos, mientras miles de personas han tenido que ser evacuadas. Hola a todos, bienvenidos a Euronews Hoy. Los equipos de rescate trabajan entre enormes cantidades de escombros en una de las zonas más afectadas, cerca de la frontera con el Tíbet. La avalancha de hielo y rocas provocó una súbita crecida del río que arrasó carreteras y edificios. En el Tíbet, por el momento, se han reportado 3 muertos y cientos de desaparecidos. Por otro lado, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, intervendrá el 17 de septiembre ante el Parlamento Europeo, en plena guerra comercial con Estados Unidos. Ottawa busca estrechar sus lazos con Bruselas mientras aumentan las tensiones con Donald Trump por los aranceles a productos canadienses. Mientras tanto, Ceuta encadena 2 noches de protestas por la crisis migratoria con barricadas, cortes de tráfico y enfrentamientos con la policía. La situación se ha agravado tras una emboscada a 4 militares en Benzú, mientras las autoridades afrontan el desafío de atender a unos 1.500 menores migrantes que llegaron durante la entrada masiva de finales de julio. Comenzamos con el informativo. Devastadora riada en Nepal. Más de 1.300 personas se hallan desaparecidas en Nepal y Tíbet tras la inundación del río Botekoshi junto a la frontera con Tíbet, la región autónoma china. Hasta el momento se han recuperado al menos 270 cuerpos en Nepal. Carreteras destruidas y edificios sepultados bajo una espesa capa de lodo son parte del desolador paisaje en el distrito de Rasuwa, tras los corrimientos de tierra provocados, según expertos, por el colapso de un glaciar. De los 1.300 desaparecidos, 529 son turistas extranjeros, entre ellos estadounidenses, canadienses, británicos, australianos y surcoreanos. El Ministerio de Exteriores de España ha informado de 4 españoles desaparecidos. La ayuda internacional ha comenzado a llegar gradualmente después de que Australia, que reportó la desaparición de 34 de sus ciudadanos, ofreciera asistencia, mientras que Corea del Sur anunció el envío de un equipo de respuesta rápida para apoyar las labores de búsqueda y rescate de 9 de sus ciudadanos que permanecen desaparecidos. La lluvia, el lodo y el difícil acceso complican los rescates. El pronóstico meteorológico indica que la región podría experimentar lluvias adicionales este jueves con chubascos y tormentas eléctricas. El primer ministro canadiense Mark Carney se dirigirá al Parlamento Europeo el 17 de septiembre, en un momento en el que Canadá y la Unión Europea buscan estrechar lazos en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos. Carney también asistirá al discurso sobre el estado de la Unión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 16 de septiembre. La visita se produce tras el fracaso de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá y la decisión de Washington de imponer aranceles de hasta el 50% a productos canadienses por valor de 20.000 millones de dólares. Canadá se ha comprometido a responder con aranceles de represalia equivalentes. Y en España, los recientes terremotos de Granada han reavivado el temor a que un gran seísmo sacuda la península. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado 1.075 terremotos en apenas 10 días, 2 de ellos de una magnitud de 4,8 en la escala Richter. Sin embargo, un analista del Instituto Geológico Minero de España recuerda que los terremotos no pueden predecirse y que los recientes temblores no permiten vislumbrar cuándo se producirá un gran seísmo. La prevención y la adaptación de los edificios siguen siendo las principales herramientas frente al riesgo. Más de 1.000 terremotos en apenas 10 días. La serie sísmica de Granada ha vuelto a plantear una pregunta. ¿Puede España sufrir próximamente un gran terremoto? Han pasado unos 140 años desde uno de los grandes terremotos históricos de Andalucía, pero eso no significa que haya comenzado una cuenta atrás, según explica el geólogo Raúl Pérez López. Podemos dividir el tiempo por el número de terremotos y decir, cada 100 años en España se produce un gran terremoto, porque eso es lo que nos dice la estadística. El problema es que los terremotos no se comportan de forma lineal. España tiene más de 200 fallas activas cartografiadas y la energía tectónica continúa acumulándose, dice el experto. La probabilidad de un gran terremoto puede aumentar, pero no por ello es inminente. Aunque llevemos 140 años sin tener un terremoto, nosotros no sabemos si va a ocurrir dentro de poco o va a ocurrir dentro de mucho.
Si no podemos saber cuándo llegará, ¿qué podemos hacer? Pérez López pone como ejemplo los recientes terremotos de Venezuela y Colombia, magnitudes similares pero consecuencias muy diferentes. Aunque también influyeron las características geológicas, la respuesta de los edificios es clave. Hay fallas que pueden disparar terremotos, pero no sabemos si va a ser hoy, mañana o dentro de 50 años. No tenemos capacidad de saberlo. Nuestra mejor herramienta es la prevención, sin duda alguna. Lo que mata los terremotos es la intensidad sísmica y la respuesta a los edificios. La gente vive en edificios, si el edificio se viene abajo no hace falta saber qué es lo que va a ocurrir. Los países europeos se encuentran entre los más afectados por los costes adicionales de los combustibles fósiles provocados por la crisis en Oriente Medio, según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Países Bajos registró unos costes adicionales estimados en 11.500 millones de euros entre marzo y agosto de 2026, seguido de Italia con 10.800 millones de euros, Francia con 9.500 millones de euros y España con 8.800 millones de euros. En conjunto, estas cuatro economías absorbieron casi 41.000 millones de euros en costes adicionales de combustibles fósiles sin importar energía adicional. A nivel mundial, la crisis supuso un incremento de más de 282.000 millones de euros en la factura de importación de combustibles fósiles. 140.000 millones correspondieron al petróleo. Los precios del gasóleo y la gasolina también subieron un 59%. El CREA señaló que la inversión europea en energía limpia está contribuyendo a reducir su vulnerabilidad. La capacidad de energía limpia instalada desde 2020 ahorró a los países importadores 36.000 millones de euros en compras de combustibles fósiles durante los 5 primeros meses de la crisis. Mientras tanto, más de 100 organizaciones instaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a anunciar un plan para la eliminación gradual de los combustibles fósiles en su discurso sobre el Estado de la Unión del 16 de septiembre. La sequía en Europa ha dejado al descubierto fósiles y restos de naufragios de guerra a lo largo del Danubio, a medida que el retroceso de las aguas revela partes del lecho del río que llevaban décadas ocultas. En el norte de Bulgaria, unos 20 voluntarios registraron una orilla seca después de que el mes pasado se descubrieran una mandíbula de mamut y fragmentos de colmillos. La última búsqueda ha permitido hallar restos de animales, incluida una mandíbula de caballo, así como ostras fosilizadas que datan de hace unos 60 o 65 millones de años. Más allá de Bulgaria, la bajada del nivel del agua ha dejado al descubierto pecios de la Segunda Guerra Mundial en Austria y Serbia, mientras que en Budapest han aparecido los restos de 2 soldados alemanes y una motocicleta. Más arriba en el curso del río, en Bulgaria, los arqueólogos también han documentado los cimientos de un puente construido bajo el mandato del emperador romano Constantino I en el año 328. Estos descubrimientos se producen en un momento en que la sequía, agravada por el cambio climático, ha provocado que los principales ríos europeos alcancen niveles excepcionalmente bajos. En Bélgica, el principal exportador mundial de patatas fritas congeladas, las patatas cosechadas este año son más pequeñas de lo habitual, alcanzando apenas el tamaño de pelotas de ping-pong. Las cosechas de los agricultores se han visto afectadas por una combinación devastadora de fenómenos meteorológicos extremos, entre los que se incluyen fuertes lluvias y tormentas a finales de la primavera, precedidas de un verano excepcionalmente caluroso y seco. Se puede ver que el suelo está extremadamente seco. Se seca formando bloques sólidos. Está tan seco que apenas podemos sacar las patatas de la tierra. Y como puedes ver, son muy pequeñas para esta época del año. Estamos a 15 de agosto y normalmente deberían ser al menos 4 veces más grandes. De momento no podemos hacer patatas fritas con estas patatas. Pero la familia Comín, que cultiva 500 hectáreas de patatas, todavía tiene que cumplir con sus contratos de suministro. Los productores y los procesadores negocian los volúmenes de entrega y los precios antes de la cosecha. Los Comín utilizarán las existencias del año pasado, cuando la cosecha fue excepcionalmente abundante. En Bruselas, el propietario del puesto de patatas fritas, la Maison Antoine, intenta adaptarse. Lo mejor es una patata alargada y sobre todo una patata grande. Pero ahora mismo, con las estaciones cambiando tanto, es difícil encontrar la patata perfecta para hacer las patatas fritas. Con la caída de la oferta es probable que suban los precios de las patatas fritas.
Un nuevo impulso para la cuestión chipriota. El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y el líder turco-chipriota Tufan Erhurman mantuvieron una reunión de casi 3 horas y acordaron verse semanalmente para buscar soluciones a la división de la isla. Ambos repasaron los avances y los próximos pasos, en línea con lo acordado durante la reciente visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Christodoulides valoró positivamente el encuentro. Fue una buena reunión, por eso duró casi 3 horas. Durante la mayor parte de ese tiempo estábamos solo los dos, el líder de la comunidad turco-chipriota y yo. Hablamos de cuestiones de fondo y con ello me refiero a los puntos en común. Es especialmente importante salvaguardar el conjunto de acuerdos de negociación y los entendimientos alcanzados hasta el último día en Crans-Montana. También debatimos la metodología. Las 4 posiciones de Erhurman son conocidas. Yo expuse algunos de nuestros planteamientos, en particular sobre cómo podrían ser más eficaces con negociaciones cruzadas que abarquen todas las cuestiones. No podemos debatir una sola cuestión de forma aislada o selectiva. Hay que tener negociaciones transversales sobre diferentes cuestiones para avanzar. La reunión auspiciada por la ONU busca reactivar la solución del conflicto de Chipre. Guterres y von der Leyen tratan de acercar posiciones. Meta ha acordado pagar 17.000 millones de dólares e introducir nuevas medidas de seguridad infantil en Facebook e Instagram para zanjar las demandas presentadas por 47 estados de Estados Unidos en relación con la adicción de los adolescentes a las redes sociales. El acuerdo pone fin a un juicio histórico en California donde se acusaba a Meta de diseñar deliberadamente funciones que provocaban la adicción de los niños a sus plataformas y contribuían a una crisis de salud mental entre los jóvenes. Según el acuerdo, Meta introducirá límites de tiempo diarios y pausas para los usuarios jóvenes, eliminará las notificaciones push durante el horario escolar de lunes a viernes y reforzará los controles de edad y los controles parentales. Más allá del acuerdo, la empresa también fue acusada de recopilar datos de menores de 13 años sin el consentimiento de los padres y de ocultar conclusiones internas sobre el impacto de sus plataformas. Los 17.000 millones de dólares del acuerdo representan solo una fracción de los ingresos de la compañía en 2025. La artista japonesa Yayoi Kusama, conocida por sus lunares psicodélicos y sus esculturas tentaculares, ha fallecido a los 97 años. Kusama falleció el 14 de agosto en un hospital de Tokio, según informó este jueves su estudio. Según un comunicado, la artista de vanguardia siguió pintando hasta sus últimos días sin soltar jamás el pincel. Kusama nació en Matsumoto en 1929. Su infancia estuvo marcada por una madre que se oponía a que se dedicara al arte. Kusama padecía alucinaciones y ataques de pánico. Vivió en Nueva York en los años 60, donde entabló amistad con artistas como Andy Warhol, Georgia O'Keeffe y Joseph Cornell. En la década de los 70 ingresó voluntariamente en un hospital psiquiátrico de Tokio, que se convirtió en su hogar. Su obra colorida integra las colecciones de los grandes museos contemporáneos de todo el mundo. En sus últimos años, Kusama alcanzó fama mundial y llegó a colaborar con marcas de moda como Louis Vuitton, incorporando sus diseños característicos a productos como ropa, tazas y accesorios. El actor británico Tim Curry ha fallecido a los 80 años. Curry se convirtió en una estrella mundial interpretando a Frank Furter en The Rocky Horror Picture Show, el musical de culto de 1975 que sigue siendo un clásico del cine. También se le recuerda por interpretar al payaso Pennywise en la miniserie de 1990 It, que aterrorizó a toda una generación de espectadores. Más allá del cine y la televisión, Curry disfrutó de una importante carrera teatral que le valió 3 nominaciones a los premios Tony. Tras sufrir un grave derrame cerebral en 2012, Curry se dedicó al doblaje participando en proyectos como Star Wars, The Clone Wars y Ferngully. ¿Qué aeropuertos europeos han eliminado el límite de 100 mililitros para líquidos? A finales de 2025 llegaron noticias realmente buenas para los viajeros europeos que prefieren volar ligeros de equipaje.
Muchos aeropuertos están eliminando finalmente el polémico límite de 100 mililitros para líquidos en cabina, terminando con la era de las cremas y champús minúsculos y carísimos. La norma se remonta a 2006, cuando la policía británica descubrió un complot del Islam para hacer explotar vuelos desde el Reino Unido hacia Estados Unidos y Canadá. Pretendían usar bombas líquidas ocultas en botellas de refresco. Volviendo a la actualidad, los aeropuertos europeos están instalando nuevos escáneres de seguridad de tomografía computarizada que ofrecen imágenes en 3D de alta resolución capaces de detectar explosivos tanto sólidos como líquidos. Esto significa que ahora se permite viajar con hasta 2 litros en el equipaje de mano. El Reino Unido cuenta con el mayor número de aeropuertos equipados con estos nuevos escáneres. Heathrow, el aeropuerto con más tráfico de Europa, ha sido el último en implementar esta tecnología, siguiendo los pasos de otros como London Gatwick, Birmingham, Belfast y Edimburgo. Italia también los ha puesto en marcha en Milán Linate, Bolonia, Roma Fiumicino y Milán Malpensa en su Terminal 1. Excelentes noticias también para quienes vuelen desde Dublín, la Terminal 2 de Praga, Múnich, Frankfurt y Malta, donde el límite también se ha ampliado a 2 litros. Puede consultar la lista completa en nuestro artículo web. Hola y bienvenidos a theCUBE. Comprar en Shein, Temu o Amazon ahora es más caro en la Unión Europea. Esa es la afirmación que circula desde el 1 de julio. La Comisión Europea ha introducido un arancel temporal de 3 euros sobre los paquetes de bajo valor que entran en la Unión Europea desde fuera del bloque. Se aplica a cada tipo de artículo distinto con un valor de hasta 150 euros que se compre online y se envíe directamente. Bruselas dice que busca crear competencia más justa para las empresas europeas. Los críticos sostienen que los consumidores acabarán pagando el coste. La Comisión Europea nos ha dicho que los consumidores no son legalmente responsables del pago del arancel y que corresponde a los vendedores decidir cómo absorberán el coste. Si bien es cierto que los clientes no están legalmente obligados a pagar el arancel, según Euroconsumers la realidad puede ser muy diferente en la práctica. Como nos explicó Olivia Brown, cuando se añade un coste en cualquier punto de la cadena de suministro, las empresas rara vez lo absorben por completo. En cambio, a menudo el coste recae sobre los consumidores. Lo pusimos a prueba pidiendo un producto en Amazon desde fuera de la Unión Europea a Bélgica. Al finalizar la compra, la plataforma añadió un arancel de importación de 3 euros al artículo. Sin embargo, algunas plataformas como Temu y Amazon están reduciendo el impacto de las nuevas normativas enviando los productos desde almacenes ya ubicados dentro de la Unión Europea. Temu almacena los productos en depósitos locales. Llegan por barco y se importan a granel y estas tiendas online pagan precios al por mayor. Y eso significa que es mucho más bajo que los impuestos que tendrían que pagar por los paquetes si estos llegaran directamente al consumidor. Así que básicamente han estado preparándose para esto. Esta reforma es temporal y estará vigente hasta el 1 de julio de 2028, antes de la reforma aduanera de la Unión Europea, cuando se prevé que un nuevo sistema aduanero la sustituya. Hasta aquí las noticias de este jueves. Terminamos con el tiempo y con nuestro no comment del día, en el que podrán ver cómo miles de personas se lanzaron hasta 165 toneladas de tomates maduros este miércoles en Buñol durante la fiesta anual de la tomatina. Aquí cerramos esta edición, pero la información continúa. No duden en visitar nuestra web o en consultar nuestras redes sociales para mantenerse informados. Gracias por seguirnos. Euronews, el tiempo.